energía y quería agradecer en primer lugar al doctor Casola por la invitación a participar en las jornadas y a las doctoras Maidana y Duranona por la ayuda en la confección de la conferencia. Bueno, el tema el que vamos a tratar, digamos, es del enfoque diagnóstico de un paciente con una hemorragia. Y entiéndase por una hemorragia en un sangrado del que uno no espera ver, digamos. La hemostasia es un proceso bastante complejo que intenta mantener la integridad de un sistema cerrado de alta presión dentro del lecho vascular después de que se produce el daño vascular. Por coagulopatía muchas veces entendemos como aquella condición en la cual hay una alteración de este sistema de coagulación para producir un tapón, un trombo plaquetario o un tapón plaquetario, pero sin embargo es un mensaje bastante ambiguo porque también podría haber una predisposición al desarrollo de trombosis al ser, por definición, digamos, una alteración del sistema de la coagulación en su totalidad. ¿Y cuando sospechamos nosotros que el sangrado es atípico o anormal? Es cuando es un sangrado excesivo a lo que uno espera para un paciente en un postquirúrgico, por ejemplo, o cuando el sangrado aparece de manera espontánea o cuando está retrasado en su inicio después de un procedimiento invasivo. Entonces, en este complejo sistema hemostático, nosotros tenemos, por un lado, la pared vascular y el endotelio, que tiene una capacidad ambigua de tener, en condiciones de reposo, propiedades anticoagulantes como para favorecer el flujo sanguíneo, a las plaquetas, que son partícipes fundamentales en el sistema de la coagulación, justo con las proteínas de coagulación, al sistema de inhibición y la fibrinolisis, y a la reparación de los tejidos. Bien, en este gráfico intento más o menos demostrar cuál es la importancia de los primeros actores en esto de la hemostasia. ¿Sí? Es lo que vamos a denominar nosotros más adelante hemostasia primaria. Es el primer paso que se da cuando se produce la disrupción del endotelio y este mismo endotelio cambia sus propiedades anticoagulantes a procoagulantes rápidamente. En este caso, el flujo sanguíneo tiene mucha importancia porque las propiedades reológicas de un fluido hacen que, en el caso de la sangre, por ejemplo, los glóbulos rojos circulen por el centro del vaso sanguíneo y empujen de alguna manera tanto a los leucocitos como a las plaquetas hacia el endotelio. Eso facilita el contacto de las plaquetas con el subendotelio, que expone proteínas específicas como ser el colágeno o el factor de von Willebrand o la trosmospondina, y hace que estas plaquetas se adhieran rápidamente. Ese es el primer paso, la adhesión plaquetaria, que trae como consecuencia de manera rápida la activación plaquetaria. Tanto la activación plaquetaria como la adhesión tienen dos vías. Por un lado, la vía directa a través de la exposición del subendotelio y las proteínas de membrana de la plaqueta, como así también la aparición del factor tisular, que después los vamos a describir con más detalle en la cascada de la coagulación. Una vez que la plaqueta se activa, sufre un cambio en la forma plaquetaria y empieza a exponer otros factores que son importantes, digamos, en realidad son proteínas transmembrana, como ser la glicoproteína 2B3A, que se va a encargar de anclar el fibrinógeno que está circulando para formar la malla de fibrina y que se produzca el tapón plaquetario. Esta plaqueta también, el último paso es la secreción, que está destinada a la liberación de gránulos específicos y gránulos alfa que contienen diversas sustancias que van a reclutar más plaquetas al sitio de la injuria, así como también proteínas que son fundamentales para la coagulación. Este es el esquema clásico que nosotros habíamos aprendido de las vías extrínseca y vía intrínseca de la coagulación y que no es necesario que uno se las aprenda de memoria. En realidad lo que se sabe actualmente, después de varios años de investigación, es que la coagulación in vivo se realiza a través de esta sustancia que es el factor tisular. ¿Sí? Queda de lado entonces todo lo que es la vía extrínseca de la coagulación, porque son pruebas que in vitro demuestran cierto grado de alteración o no de los factores de la coagulación, pero no vienen al caso en la hemostasia in vivo. Sí, la vía del factor tisular, y por eso es que uno debe recordar que las pruebas de coagulación básica que nosotros tenemos disponibles para el enfoque diagnóstico inicial van a determinar, por un lado, el KPTT o el tiempo de tromboplastina parcial activada, la vía extrínseca, a manera de recordatorio, y la vía intrínseca va a estar evaluada por el tiempo de protrombina. ¿Sí? Eso es lo único que necesito que se acuerden para más adelante. Así como habíamos dicho que el sistema hemostático tiende a frenar la pérdida sanguínea en el momento de la rotura de un vaso sanguíneo, también es un sistema que está encargado de
autolimitar el proceso y de destruirlo en el momento en que el tejido se haya reparado y uno requiera nuevamente volver a la circulación. Entonces, tenemos vías importantes de inhibidores de la coagulación que básicamente van a estar todos activados por la misma proteína, que es la trombina, que es la que forma el coágulo en última instancia. Entonces tenemos 3 sistemas importantes de inhibidores, para ser sintético: la vía de la antitrombina, que es la que se potencia con el uso de heparina no fraccionado, heparina de bajo peso molecular, y que actúa en la mayoría de los factores de la coagulación. Por otro lado tenemos la vía de inhibidores de la proteína C y proteína S, que van a inhibir 2 cofactores fundamentales para el desarrollo de la coagulación, que son el factor 8, acá hay un error, digamos, es un factor 8 activado y el factor 5 activado, y la vía de inhibición del factor tisular, que es el TFPI, que va a inhibir directamente la producción de ese complejo de factor tisular y factor Z activo que habíamos visto en la imagen anterior. Y obviamente que tenemos el sistema fibrinolítico, que va a lisar esa malla de fibrina que se forma para restablecer el flujo sanguíneo y que tiene que ver con la plasmina como principal proteína, digamos, responsable de la fibrinólisis. Y es importante recordar todo este, digamos, mecanismo bastante complejo a veces de entender, porque las pruebas de coagulación nos van a estar demostrando cuáles son las alteraciones o cómo podemos llegar al diagnóstico de cuál es el origen del sangrado de nuestro paciente. A modo de ejemplo trajimos el caso clínico de un paciente que habíamos visto recientemente en el servicio, que es un señor de 48 años que consulta por hematuria y gingivorragia. El paciente era consumidor de alcohol a niveles tóxicos desde la adolescencia y había referido a abandonar el hábito 2 años antes de la consulta. En el examen físico no habíamos encontrado alteraciones, de hecho le habíamos hecho una ecografía abdominal donde no encontramos ningún tipo de alteración, ni siquiera a nivel de la ecogenicidad hepática. Y en las pruebas de laboratorio encontramos que tenía plaquetas de 360.000, el número normal, tenía un tiempo de protrombina de 108 segundos, que estaba muy prolongado para un normal de hasta 13.8 segundos en nuestro laboratorio, un tiempo de tromboplastina parcial activado de 87.4 segundos para un normal de hasta 38 segundos en nuestro laboratorio, y un fibrinógeno de 430 miligramos por decilitro. Entonces voy a dejar en suspenso la definición del caso clínico de este paciente para la última parte de la exposición. Bien, ¿cómo hacemos el enfoque diagnóstico de un paciente con una tendencia hemorrágica? Primero y principal y lo más importante va a ser la historia clínica. No hay método diagnóstico que pueda reemplazar a un buen interrogatorio y a la detección, digamos, en primer lugar, de antecedentes familiares, que nos hace más fácil por ahí la orientación diagnóstica, pero hay que tener en cuenta que hasta un 30 o 40% de pacientes con hemofilia, que es una enfermedad con un sangrado muy grave, no tienen historias familiares. Son pacientes que tienen alteraciones genéticas de novo, que tienen un sangrado, por ejemplo, de recién nacido y que uno no detecta familiares con antecedentes hemorrágicos, ¿sí? Ese es uno de los datos a tener en cuenta. Los antecedentes personales son muy importantes. Primero y principal, indagar por el inicio de los síntomas. Muchas veces las enfermedades hemorrágicas se manifiestan en la infancia o en la etapa neonatal y otras veces son de inicio más tardío, digamos. Entonces, si un paciente ya ha tenido el desafío hemostático de una cirugía o un trauma severo y no ha demostrado tener complicaciones hemorrágicas, es una evidencia en contra de que el paciente tenga una enfermedad hemorrágica hereditaria. Estaríamos pensando en algún trastorno adquirido de la coagulación. Con respecto a la cuantificación del sangrado, muchas veces es mucho más difícil de determinar y eso se va aprendiendo, digamos, con la experiencia, con la práctica del diálogo con el paciente para terminar de identificar si realmente el sangrado es tan excesivo como dice tener o si es exagerado desde el punto de vista del paciente. La única manera que tenemos nosotros a veces de poder calcular un sangrado importante sería a través de las menstruaciones, ¿sí? Donde uno puede determinar el grado de menorragia o hacer el diagnóstico de menorragia, un sangrado menstrual excesivo, cuando sobrepasa los 185 mililitros por cada ciclo menstrual. Pero es el único score que tenemos disponible como para un sangrado, que no sirve solamente para las mujeres, obviamente. Y por otro lado, el consumo de medicamentos. En nuestra población es muy habitual no solo la automedicación, sino el uso de compuestos herbales, que si bien
no tienen, digamos, per se un efecto perjudicial sobre el sistema de coagulación, muchas veces potencian y de manera muy marcada el efecto de drogas anticoagulantes orales como la warfarina y el ácido cumarol. Entonces es muy común ver en los pacientes que empiezan a tener alteraciones no solo de las pruebas de coagulación, sino también sangrado por la potenciación de el efecto de los anticoagulantes orales. Y esto también está dado por los medicamentos prescriptos. Muchas veces somos nosotros los propios médicos que indicamos algún tipo de droga que puede potenciar o puede, digamos, favorecer el sangrado por la acción de los cumarínicos. Bien, vamos entonces a evaluar, después de haber hecho el interrogatorio, cuáles son las manifestaciones clínicas, digamos, qué lo trae al paciente a la consulta. Y podemos dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, los trastornos de la hemostasia primaria, que habíamos dicho que es ese primer paso, digamos, para la coagulación, que estarían relacionados con trastornos plaquetarios o vasculares. Característicamente, los pacientes que tienen alteraciones en esta etapa primaria de la coagulación tienen un sangrado cutáneo o mucoso. En este caso, un sangrado mucoso puede manifestarse por epistaxis, ¿sí?, o la aparición de gingivorragia. La gingivorragia habitualmente debe ser espontánea o puede ser post cepillado, digamos, pero que aparezca recientemente. En el caso de la mucosa yugal también es muy característico ver en algunas oportunidades flictenas hemorrágicas debido a que el tejido subcutáneo de la mucosa es muy lábil, entonces la formación de bullas o de flictenas hemorrágicas es muy fácil de aparecer. Después tenemos las petequias, que son pequeñas lesiones purpúricas, sinónimos de daño de la microvasculatura, que habitualmente aparecen a nivel de los miembros inferiores, casi siempre por debajo de las rodillas, y que es imposible que uno las pueda detectar, por ejemplo, en la región plantar de los pies, justamente por este mismo motivo de que el tejido celular subcutáneo hace, digamos, de manera de contención, y por eso no vamos a encontrar petequias. Son asintomáticas, no son palpables y no desaparecen a la vitropresión como para el diagnóstico diferencial. Las equimosis son lesiones más extensas, digamos, que pueden ser la confluencia de estas petequias y corresponden muchas veces a roturas de vasos de un tamaño un poco mayor que al de las petequias. Y la menorragia, como ya habíamos visto, es uno de los síntomas que más frecuentemente uno debe interrogar, porque muchas veces los pacientes no tienen una conciencia adecuada de cuánto sangran en cada ciclo menstrual, porque generalmente aparecen familias con alteraciones de la coagulación y que todos los miembros femeninos de la familia tienen la misma característica de menstruación, entonces se la asume como normal. Entonces recién cuando uno empieza a cuantificar la pérdida sanguínea se da cuenta de si realmente es menorragia o no. Y por otro lado, las alteraciones o los trastornos de los factores de la coagulación, lo que sería la hemostasia secundaria, ¿sí? En ese caso, casi siempre los trastornos de la hemostasia secundaria tienen un nivel de gravedad superior a los trastornos primarios, y eso tiene que ver con el sitio en que sangran los pacientes que tienen alteraciones de los factores de la coagulación. Y ahí tenemos la presencia de los hematomas, que son sangrados más profundos, que pueden estar dentro o por debajo de las cápsulas que recubren ciertos órganos como el hígado, el riñón o el vaso, y la hemartrosis, que es un evento catastrófico que generalmente se ve en los pacientes con hemofilia A o B severas o con una enfermedad de von Willebrand severa también. Entonces, a modo de ejemplo, hay algunas imágenes. Esto es un extendido de sangre periférica que muestra cuáles son las plaquetas o cómo vemos nosotros las plaquetas en el microscopio, en un recuento normal, y en este caso vemos que está bastante despoblada de plaquetas. Eso como dato inicial. La presencia de petequias, ¿sí?, a predominio de los miembros inferiores, que eso es algo característico, la equimosis, una flictena hemorrágica en la mucosa yugal y la hemartrosis. Esta es la posición característica de un paciente hemofílico con un sangrado o con un evento hemorrágico intraarticular. Bien, después de haber determinado cuál es el sitio de sangrado, nosotros ya tenemos por lo menos un 70-80% de probabilidades de dar con el diagnóstico presuntivo del origen del sangrado del paciente. Y ahí nos abocamos a las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio las podemos también dividir en dos grandes grupos, las pruebas generales y las pruebas específicas. Lo habitual es que con las pruebas generales uno ya llega al diagnóstico, digamos, y para pasar a las pruebas específicas ya estemos hablando de enfermedades menos frecuentes. Entonces, en las pruebas generales vemos el recuento plaquetario, que eso lo hacemos de rutina habitualmente con el hemograma. El tiempo de sangría es el único test in vivo que nos permite evaluar la función plaquetaria en relación con los vasos sanguíneos, digamos, pero tiene muchas dificultades en ser reproducible, es poco reproducible, el método es bastante difícil
a pesar de que sea el mismo operador, hay dos sistemas que miden el tiempo de sangría, que es el Simplate y el IVI, y que no son los que habitualmente vemos nosotros en los laboratorios de coagulación no especializados. Después tenemos el tiempo de trombina, ¿sí?, que es el TP, el habitual que nosotros conocemos, y que a manera recordatoria le marqué los factores de la coagulación que vamos a estar midiendo o viendo de alguna manera con las alteraciones del tiempo de protrombina, el factor 7, que es de la vía extrínseca, y el resto de los factores de la vía común, ¿sí? Y el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el KPTT, que nos evalúa a los factores de la vía extrínseca. Los factores 12 y 11, que tienen muy poco valor a nivel hemostático, porque en realidad los pacientes con déficit de estos factores vamos a ver que no sangran. Y sí, los factores 9, el factor 10 y el factor 8. El tiempo de trombina es otro estudio que solemos realizar nosotros y que vemos que nos puede ser útil en el caso de que haya trastornos en el último paso, digamos, de la formación de fibrina, que sería en el fibrinógeno, en las hipofibrinogenemias o en la afibrinogenemia, y que también pueden estar alterados por el uso de heparina, ¿sí? Para los exámenes específicos, el examen de sangre periférica tiene relación con el recuento plaquetario, nos ayuda o nos permite a nosotros, digamos, descartar la pseudotrombocitopenia, evaluar la morfología plaquetaria y de hecho también nos permite ver el resto de los elementos formes de la sangre, como para tratar de ver si hay alguna relación o no con el evento hemorrágico del paciente. Los estudios de agregación plaquetaria, existen dos métodos, un método manual de agregación plaquetaria con distintas sustancias, pero lo que se está utilizando actualmente en varios centros es el analizador de la función plaquetaria, que es un método automático que permite sacar como una muestra de sangre para coagulograma, se lo mete en la máquina y nos dice cuál es el estado de agregación plaquetaria. El dosaje, los factores de la coagulación y la actividad del factor 13 y obviamente las pruebas de fibrinolisis y pruebas más específicas que no vienen al caso porque son extremadamente raras de ver. Entonces, con estas pruebas globales, nosotros ya podemos tener 4 escenarios que nos van a permitir más o menos llegar al diagnóstico de la enfermedad hemorrágica del paciente. El primero de los escenarios sería que el tiempo de protrombina y el KPTT sean normales, pero el paciente sangra. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos a determinar si el paciente tiene trastornos plaquetarios o no. Por un lado, descartar la trombocitopenia, que eso ya lo habíamos hecho con el hemograma o con el recuento plaquetario. Tenemos alteraciones en la función plaquetaria en el caso de la enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente, aparece hasta en el 1% de la población, y por suerte la forma más frecuente de presentación es la más leve. Entonces, muchas veces el paciente va a tener síntomas de sangrado mucocutáneo, habíamos dicho que estos están en relación con la hemostasia primaria, digamos, entonces el sitio de sangrado va a ser a través del sangrado mucocutáneo, ¿sí? Y otros tipos o subtipos de alteración plaquetaria que son más difíciles de detectar a veces, que son la enfermedad de Bernard-Soulier, el síndrome de Glassman o el síndrome de Pool de depósito, que son enfermedades hereditarias con un patrón de sangrado específico y que tienen que ver con alteraciones, en los dos primeros casos, de las proteínas de membrana que había descrito inicialmente en la plaqueta, y el resto por esos gránulos que libera la plaqueta una vez que está activada. Digamos. El déficit o la alteración en esas enfermedades provoca el sangrado. También podemos encontrar otros trastornos de la coagulación que no se vean reflejados en alteraciones del TP y el KPTT. En este caso, uno debería investigar la deficiencia del factor 13. El factor 13, que no lo había nombrado anteriormente porque no ingresan ni en la vía intrínseca ni en la vía extrínseca, es un factor fundamental para la formación de una malla de fibrina resistente o insoluble, digamos, ¿sí? Este factor 13 es activable por trombina también, y lo que hace es, una vez que la trombina genera la primer malla de fibrina que es soluble, esta transglutaminasa produce un clivaje de la fibrina y hace que la cadena sea entrecruzada y sea resistente. Eso hace que sea un coágulo bien adherido y que tenga buenas características. La deficiencia del factor 13 se ve generalmente antes de los 20 años, o sea, uno no pensaría que tenga un paciente con déficit de factor 13 después de esa edad, porque se da en la infancia. El sangrado habitualmente aparece con la caída del cordón umbilical, que eso es algo característico, excepto en pacientes en que uno sospeche un déficit de factor 13 adquirido que se da, por ejemplo, en la colitis ulcerosa. Es el único momento en que uno podría llegar a pensar a que tenga un déficit de factor 13 un paciente que sangra, y la característica del sangrado del déficit de factor 13 es que es retrasado, justamente porque el factor 13 interviene
en la estabilización de la malla de fibrina, el sangrado aparece 24 o 36 horas del hecho, ¿sí? O sea, las primeras 24 o 36 horas el paciente forma un coágulo y deja de sangrar y de repente nuevamente empieza con débito por los drenajes, etcétera, empieza a manifestarse hemorrágicamente, entonces ahí uno sospecharía un sangrado tardío y en este caso el déficit de factor 13. Obviamente que uno debe descartar también anormalidades en lo que sería el sistema fibrinolítico o mutaciones de la trombomodulina, que es un defecto realmente muy raro, que es autosómico dominante, o la presencia de hemofilia leve. Y con la hemofilia leve es un caso porque si bien la hemofilia A es el déficit de factor 8, tiene que ver con la sensibilidad del reactivo que nosotros utilizamos en el laboratorio para realizar el KPTT, que muchas veces no nos detectan variaciones mínimas del factor 8 y que en circunstancias normales el paciente con una hemofilia leve no va a tener problemas hemorrágicos, pero sí en el posoperatorio. Cuando el paciente está expuesto a una cirugía, a un trauma, ahí sí el sangrado es excesivo para lo que debería tener. Ahí uno debería sospechar en una hemofilia leve y que puede tener tanto plaquetas normales como tiempo de protrombina y KPTT normales. Por otro lado, las púrpuras vasculares, que tienen que ver también con el sangrado cutáneo mucoso, en este caso son enfermedades raras, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria, el síndrome de Ehlers-Danlos o la osteogénesis imperfecta, que tiene que ver con alteraciones del colágeno, el déficit de la vitamina C o la vasculitis de pequeños vasos. Todos esos trastornos hemorrágicos cursan con las pruebas que nosotros llamamos globales normales, ¿sí? Bien, el otro escenario sería un TP normal, un tiempo de protrombina normal, con un KPTT prolongado. Entonces, uno va a evaluar alteraciones en lo que denominamos la vía intrínseca de la coagulación. Básicamente vamos a ir a buscar hemofilias A y B. Hemofilia A es el déficit de factor 8 y la hemofilia B es el déficit de factor 9. El déficit de factor 11, que en realidad antes se denominaba hemofilia C, hasta que se dieron cuenta que en realidad el patrón de la tendencia hemorrágica es muy dispar. Hay muchos pacientes que tienen déficit de factor 11, que tienen un KPTT muy prolongado en los estudios y sin embargo no tienen manifestaciones hemorrágicas ni siquiera en las cirugías. Y las deficiencias de factor 12, precalicreína y quininógeno de alto peso molecular, las anoté justamente en ese color porque no producen trastornos hemorrágicos. Y el paciente tiene lo que denominamos habitualmente el coagulograma normal y sangra. No sangra, perdón, tiene un coagulograma alterado y no sangra. También puede pasar que el KPTT esté siendo prolongado por la interferencia, en este caso por anticuerpos antifosfolípidos, que está claro que no tienen una tendencia hemorrágica, sino que al contrario, tiene una diátesis trombótica. O la presencia de anticuerpos contra el factor 8, que es lo que nosotros denominamos hemofilia adquirida, que se ve en pacientes ancianos y que realmente tiene un sangrado muy grave, son pacientes que uno debería iniciar un tratamiento lo más rápido posible, tienen una mortalidad elevadísima y tiene que ver con la aparición de anticuerpos dirigidos contra el factor 8, asociados principalmente a neoplasias. Y los anticuerpos contra el factor 9 y 11, que son también trastornos muy poco frecuentes. Ahora pasamos a la contrapartida, que sería un KPTT normal con un tiempo de protrombina prolongado. En este caso nos vamos a abocar a investigar alteraciones de la vía extrínseca de la coagulación, como ser, por ejemplo, la deficiencia del factor 7. La deficiencia del factor 7 también es una enfermedad rara, hereditaria, pero que se manifiesta por sangrado en los primeros años de vida. Lo más frecuente o lo que más frecuentemente nosotros que tratamos adultos vamos a ver es la deficiencia de vitamina K. Eso tiene que ver también en la primera etapa de evaluación del paciente con la historia clínica, el consumo de medicamentos, el uso de los antibióticos que habitualmente nosotros vemos en pacientes que están institucionalizados, genera un cambio en la flora bacteriana normal, que es la que provee de cierta cantidad de la vitamina K diaria que requerimos nosotros para el normal funcionamiento de los factores de la coagulación K dependientes. Entonces, la deficiencia de la vitamina K es un factor muy frecuente en el que vamos a poder encontrar en una primera instancia solamente el tiempo de protrombina alterado. En la enfermedad hepática también en sus estadios iniciales, en la coagulación intravascular diseminada y obviamente en la terapia con antagonistas de la vitamina K o los anticoagulantes orales. Bien. El último escenario sería que las dos pruebas den prolongadas, tanto el tiempo de protrombina como el KPTT. Entonces,
vamos a ir a investigar por trastornos de la vía común, como por ejemplo la deficiencia de factor 10, 5 y 2, o la afibrinogenemia o la disfibrinogenemia, que también, por suerte, son enfermedades muy raras. Lo que sí es más habitual ver es que ambas pruebas de la coagulación estén alteradas en la terapia concomitante con heparina y antagonistas de la vitamina K. De hecho, muchos pacientes que están por encima del rango habitual de coagulación con antagonistas de la vitamina K pueden tener cierto grado de prolongación del KPTT, y eso tiene que ver con que el factor 9 es K dependiente y se evalúa por esa vía. Entonces, por eso es que el KPTT puede estar ligeramente prolongado en los pacientes bajo terapia con antagonistas de la vitamina K. Y obviamente los trastornos adquiridos con anormalidades de múltiples vías, que sería la deficiencia de la vitamina K, cuando ya el factor 9 está afectado, entonces las dos vías van a dar alteradas, la enfermedad hepática y la coagulación intravascular diseminada, que en ese caso nosotros nos valemos de pruebas específicas como ser el dosaje de factores. Cuando nosotros vamos a dosar o a evaluar a un paciente que sospechamos tenga una insuficiencia hepática, le vamos a prestar especial atención al factor 5. El factor 5 va a estar disminuido en la enfermedad hepática avanzada, lo mismo que en la coagulación intravascular diseminada. Entonces todavía no podemos definir. Es el factor 8 el que nos va a ayudar a definir o a diferenciar, digamos, el cuadro clínico, debido a que el factor 8 no tiene producción hepática. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada los dos factores van a estar bajos. Sin embargo, en la insuficiencia hepática lo habitual es que el factor 8 de normal. Entonces nos ayuda al diagnóstico diferencial, a pesar de que en los dos el factor 5 está alterado. Y en la hiperfibrinolisis, cuando uno piensa en un paciente, sobre todo que están en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que debe descartar es que haya alteraciones en el fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína fundamental para la formación del tapón plaquetario, y de hecho cualquier alteración del fibrinógeno hace que un paciente pueda tener hemorragias, y pueden tener tanto el TP como el KPTT prolongados o las pruebas normales, ¿sí? El enfoque del paciente hemorrágico en un paciente crítico, digamos, el enfoque hemorrágico en un paciente crítico es un tema aparte que la verdad que es bastante interesante. Bien, a modo de síntesis, este es el gráfico que en realidad le va a quedar después en la memoria como va a ser el algoritmo diagnóstico, y vemos que ante un recuento plaquetario normal, el TP y el KPTT, que son las pruebas generales, nos van a ayudar a delinear cuáles son los estudios posteriores que uno le haría al paciente como para llegar al diagnóstico de su enfermedad hemorrágica, ¿sí? Volviendo al caso clínico, el resto de los estudios ya específicos que le hicimos al paciente nos hablan de un factor 2 del 6%, un factor 7 del 6%, el factor 10 del 15% y un factor 5 del 93%. ¿Sí? Todos los factores que estaban alterados corresponden a los K dependientes, son dependientes de vitamina K. Así que llegamos al diagnóstico nosotros al haberle hecho un dosaje de superwarfarinas en que da positivo en títulos altos, digamos, del Brody Facum. Es una superwarfarina, es un rodenticida, un veneno para ratas, que tiene 1000 veces más potencia que la warfarina. Así que el paciente lo que tenía era una intoxicación por superwarfarínicos. Bien, como conclusiones podemos decir que la historia clínica y el examen físico son fundamentales debido a que diferentes condiciones pueden producir similares alteraciones en las pruebas de laboratorio, que es importante evaluar el patrón de sangrado para orientarnos hacia hay un trastorno de la hemostasia primaria o de la hemostasia secundaria, que las pruebas de coagulación no siempre predicen sangrado. De hecho, si uno toma en cuenta que los rangos normales del laboratorio están dados por una distribución estadística, justamente por estadística hay 2.5% de pacientes que van a tener alteraciones de las pruebas de coagulación por las limitaciones del método y que no van a tener problemas hemorrágicos. Y existen casos contrarios, en que el TP y el KPTT son normales, el recuento plaquetario normal y el paciente sangra. Por eso es que hacemos hincapié en que en la historia clínica es de mucho más valor junto con las pruebas de laboratorio para evaluar al paciente. Por otro lado, no existe evidencia que soporte la corrección justamente de las alteraciones de la prueba de coagulación. Uno no va a corregir un coagulograma, como se dice habitualmente, sino que tiene que evaluar realmente cuál es la alteración de la coagulación. Por eso el TP y el KPTT fueron diseñados como pruebas diagnósticas de las alteraciones hemorrágicas y no son pruebas que todavía puedan estar validadas para el screening de tendencia hemorrágica en pacientes sin antecedentes. Y esa es la última diapositiva.